¿Por qué nos enseñan la mitad de la historia colombiana en los colegios? Porque en los años 60 el gobierno colombiano contrató a los alemanes para que editaran los libros de texto. Aquí se lo cuento. Los antecedentes inmediatos se encuentran en la década de los 50, cuando se reconoce el voto a la mujer. Y la ciudadanía plena implica que las mujeres ya no están llamadas a estar en la casa, sino que deben cumplir roles fuera de ella, dentro del sistema productivo a nivel nacional. Y en ese momento se debatió qué debían hacer las mujeres fuera del hogar. Y desde una perspectiva machista se determinó que las mujeres, como en la casa cuidaban niños, fuera de ella también debían cuidar niños. Y fue cuando en 1954 se crea la que hoy es la Universidad Pedagógica Nacional, para formar maestras, no maestros hombres, sino maestras en ese momento de la historia. Con el tiempo el gobierno dijo, bueno, pero ¿qué van a enseñar estas mujeres una vez sean graduadas como maestras? Y se dijo, no podemos dejar que enseñen cualquier cosa, debemos darles cartillas, libros de texto, para que en esos libros de texto sigan puntualmente las indicaciones e instrucciones que allí se dan, para que enseñen lo que nosotros queremos que las personas aprendan en Colombia. Y estas decisiones tuvieron que tomarse simultáneamente al Frente Nacional, cuando los partidos políticos se turnaban el poder entre ellos sin que el voto interesara mucho. Por lo tanto, habían dos preocupaciones. La primera, controlar lo que las mujeres iban a enseñar en los colegios. Y la segunda, que las personas no cuestionaran los acuerdos políticos que existían, sino que fuesen obedientes. Fue entonces cuando se pensó, ¿quién sabe poner a obedecer a la gente? Y a algún genio en Colombia se le ocurrió traer a los alemanes en algo que denominaron la expedición alemana para transformar la educación en Colombia. Y la decisión de traer alemanes a Colombia sigue siendo cuestionable, pues es un país que acababa de legitimar un holocausto desde la ley escrita, para exterminar a grupos minoritarios entre los cuales se encontraban los judíos, los homosexuales, los gitanos, los testigos de Jehová, entre otros muchos. El caso fue que los alemanes, desde su perspectiva europea, vinieron a establecer entonces los mínimos educativos, incluyendo las clases de ciencias sociales y ahí la de historia. Y si usted se da cuenta, la educación básica en Colombia está diseñada actualmente hasta lo que vivió el país en los años 60 y desde una perspectiva europea. Veamos, cuando un estudiante entra a bachillerato en sexto, ¿qué estudia? Las civilizaciones antiguas. Y todos quizás nos aprendimos el río Tigris e Éufrates. Luego pasan a la Edad Media, en el grado séptimo. Luego en el octavo empiezan a hablar de la Ilustración, como si fuera el gran surgimiento de las ideas. En noveno más o menos abordan la conquista y la colonia y ahí se acaba en noveno la educación básica. Y en décimo y once ya no es educación básica sino media y esa no fue la que diseñaron los alemanes. Lo curioso del asunto es que este diseño generado desde la expedición alemana en los años 60 hoy en Colombia sigue vigente y los debates en torno a la reforma educativa son más desde una perspectiva administrativa pero no necesariamente de contenido. Y en la actualidad, las personas todavía no reciben información suficiente sobre cómo se llegó a la Constitución del 91, cuáles son los derechos que se reconocen, las acciones para protegerlos y garantizarlos, y parecería que todavía estamos en una especie de oscurantismo, pues gran parte de los debates históricos que representan retos disruptivos para el conocimiento no se están dando en el colegio, o por lo menos no formalmente desde lo que tiene aprobado el Estado como derechos básicos del aprendizaje. Así que si en su cabeza todavía retumba por allí la información de un río Tigris y de Éufrates, de una Mesopotamia o algo por el estilo, pero no le significa nada el apellido de Reyes Echandía, o el movimiento estudiantil, o la marcha del silencio en la cual enterraron la Constitución de 1886, o no sabe cuáles son las acciones constitucionales que tiene para garantizar sus derechos, probablemente es una consecuencia del diseño alemán de los años 60 que todavía sigue vigente en el país.